¿Están bien ustedes dos? Todo va a estar bien, susurró la joven mesera, arrodillada sobre el piso pulido, limpiando con cuidado la salsa de pasta que escurría por el cabello plateado de la anciana. Se llamaba Emma Frost. Tenía 26 años. Llevaba el cabello oscuro recogido hacia atrás y los zapatos gastados de tanto caminar en dobles turnos. Emma era de esas personas que casi no tenían nada, y que aún así regalaban lo poco que tenían. Apenas unos minutos antes, las puertas de Rosalind's, uno de los restaurantes más elegantes de Chicago, se habían abierto para dejar entrar a dos ancianos que claramente no encajaban en ese lugar. Sus abrigos estaban deshilachados en los codos. Sus zapatos, sostenidos con cinta adhesiva. El gerente los miró con desprecio y les dijo, sin rodeos, que ese lugar no era para gente como ellos. Entonces, una joven adinerada soltó una carcajada y vació un plato entero de pasta sobre la cabeza de la anciana, mientras su amiga grababa todo con el celular, riendo, mientras la salsa roja escurría por ese cabello plateado. Todo el salón se rió. El anciano se levantó de su silla. Sus manos temblaban. Sus ojos se volvieron fríos. Abrió la boca como si estuviera a punto de decir algo que cambiaría todo. Pero antes de que pudiera hablar, Emma cruzó el salón. Metió la mano en el bolsillo de su delantal, sacó una botella de agua que había estado guardando, y se la ofreció con voz suave pero firme. El piso está para caminar sobre él, dijo, mirando al gerente sin una pizca de miedo. Ser pobre no es un delito. Lo que Emma no sabía era quiénes eran realmente esos dos desconocidos harapientos. Ni que el hombre que estaba a punto de cruzar esa puerta era el nombre más temido de toda la ciudad. Y que ese simple acto de bondad estaba a punto de destrozar su vida de siempre. Para reconstruirla en algo que ella jamás se había atrevido a soñar. Si te gustan las historias sobre la dignidad, las segundas oportunidades, y ese tipo de amor que te encuentra en tu hora más oscura, dale like a este vídeo, compártelo con alguien que necesite escucharlo esta noche, y suscríbete para que no te pierdas lo que viene. Ahora regresemos al momento en que esa pequeña botella de agua lo cambió todo. Pero para entender el verdadero peso de ese instante, hay que retroceder varias horas, a un momento en que esa noche en Rosalind's todavía no estaba manchada por nada. El restaurante y la mesera. El restaurante quedaba en el barrio River North de Chicago, donde la luz dorada caía sobre manteles blancos como nieve recién caída, donde las copas de cristal se pulían hasta reflejar el rostro de cada comensal, y donde el aroma a mantequilla dorada se mezclaba con el perfume de vinos añejos, flotando en el aire frío bajo el zumbido constante del aire acondicionado. Era un lugar hermoso, de una belleza impecable. Pero era una belleza fría. El tipo de belleza que hace sentir pequeña a la gente cuyos bolsillos no son lo suficientemente profundos. Y entre esa perfección fría, Emma Frost se movía como una sombra disciplinada. Bandeja en mano, espalda recta, sonrisa siempre en su lugar, aunque las piernas le dolieran desde que había empezado su turno al mediodía. Emma tenía 26 años, y ya se había acostumbrado a trabajar 2 turnos seguidos, tan acostumbrada que su cuerpo había aprendido a guardar cada gota de energía. Por las mañanas limpiaba una cafetería a 3 cuadras de ahí. Por la tarde se ataba el delantal negro de Rosalind's. Y no era sino hasta bien entrada la noche que volvía a su estudio rentado en el sótano de un edificio viejo, donde las paredes tenían manchas de humedad que se extendían como sombras, y el olor a agua estancada nunca terminaba de irse. El cuarto era tan pequeño que, parada en el centro, podía tocar la estufa y la cama al mismo tiempo. Pero era suyo. Era el único lugar del mundo donde nadie alzaba la voz para exigirle algo. Mucha gente cree que quienes conocieron la carencia aprenden a cerrar el puño y no soltar nada. Pero la vida tiene una forma curiosa de voltear esa idea de cabeza. Porque los que alguna vez probaron el hambre suelen ser justamente los que entienden, mejor que nadie, cómo un pedazo de pan puede salvarle la vida a otro ser humano. Emma era una de esas personas. En el bolsillo de su delantal, junto a su libreta y su lapicero, siempre cargaba una botellita de agua y algunas galletas envueltas. No era la costumbre de una mesera. Era la costumbre de una niña que alguna vez se fue a dormir con el estómago vacío. Una niña que aprendió a esconder comida por si al día siguiente no había nada que comer. Emma cargaba con eso desde hacía años, incluso después de que el hambre dejara de ser su compañera constante, porque hay cicatrices que no viven en la piel.
Viven en los hábitos, recordándole a una persona todo lo que sobrevivió. En la cocina había una sola persona que de verdad se preocupaba por ella, Walter Boyd, el chef principal. Un hombre de más de 50 años, manos callosas y voz ronca de tantas décadas frente a hornos ardientes. Al final de cada turno, Walter le apartaba un plato de sopa mientras todavía estaba caliente y se lo deslizaba por la ventanilla de la cocina sin decir mucho. Solo asentía hacia el plato y le decía que comiera antes de que se enfermara. Era el único rastro de calidez en ese lugar tan frío, y Emma le agradecía como se agradece una pequeña lámpara encendida en pleno invierno. Pero si Walter era calidez, Priscilla Beain era hielo. Priscilla era la gerente del restaurante, una mujer de 40 y tantos que caminaba con precisión rígida, los tacones golpeando el mármol como el tic-tac de una cuenta regresiva. Sus ojos siempre recorriendo el salón en busca de errores. Para ella, los clientes se dividían en dos categorías, los que merecían una sonrisa, y los que ni siquiera merecían que los mirara. Y la línea entre unos y otros la marcaba algo tan simple como el reloj en la muñeca o el nombre bordado en una cartera. Priscilla medía a los empleados con la misma vara helada. Y Emma, la más pobre de todas las meseras, con los tacones gastados y el abrigo deshilachado, siempre ocupaba el último lugar en el ranking privado de Priscilla. Priscilla jamás había dicho su nombre con algo que se pareciera a la amabilidad. Solo tronaba los dedos, señalaba, y alzaba una ceja cada vez que Emma se atrasaba un solo instante. Y aún así, Emma trabajaba. Bajaba la cabeza. Se tragaba cada palabra cruel y la enterraba en algún lugar dentro de ella, porque necesitaba ese empleo más de lo que necesitaba que le calmaran el orgullo. O al menos eso se repetía cada noche. Emma no sabía que, en solo unas horas, ese lugar tan frío y tan perfecto sería testigo de algo que ningún dinero podría comprar. Y que ella, la joven que siempre estaba en el último lugar de cada ranking, estaba a punto de convertirse en la única persona de ese salón lleno de gente que todavía conservaba lo que toda esa gente rica había perdido hacía mucho tiempo. La pareja de ancianos alrededor de las 7 de la noche, cuando casi todas las mesas del comedor estaban ocupadas y el suave choque de los cubiertos se mezclaba con él. Murmullo de las conversaciones, la puerta de vidrio de Rosalind se abrió con suavidad, y una pareja de ancianos entró despacio. Caminaban muy juntos, como si temieran ocupar demasiado espacio en un lugar que nunca había sido pensado para gente como ellos. El hombre llevaba puesto un abrigo viejo, deshilachado en los codos casi hasta romperse, y sus zapatos estaban envueltos con varias tiras de cinta gris para que las suelas no se despegaran. La anciana a su lado tenía el cabello plateado recogido en la nuca, una bufanda descolorida sobre los hombros, y las manos delgadas y frágiles entrelazadas frente a su estómago, como si estuviera tratando de sostener lo último que le quedaba de compostura. Desde lejos parecían exactamente la imagen que la gente se hace de una pareja de indigentes que, por error, terminó vagando en un mundo de lujo. Pero había algo extraño que nadie en el restaurante notó, y estaba en sus ojos. Ninguno de los dos parecía confundido, como suele pasar con la gente perdida. Al contrario, dejaban que su mirada recorriera el salón despacio, con cuidado, como si estuvieran buscando algo familiar. El anciano miraba hacia el techo, donde colgaba una gran araña de cristal, y la comisura de su boca se movía apenas, como si supiera exactamente cuándo se había instalado esa araña por primera vez. Los ojos de la anciana se quedaron un largo rato en el rincón derecho del salón, donde un viejo piano permanecía sin que nadie lo tocara, y por un instante apareció en su rostro algo difícil de nombrar, algo tierno y doloroso a la vez, como una mujer que regresa a visitar una casa que alguna vez fue suya. Estiró la mano y tocó el respaldo de una silla cercana, deslizando los dedos sobre la tapicería. Luego hizo un pequeño gesto con la cabeza, como confirmando algo en silencio, para sí misma. El anciano se acercó y le susurró algo al oído, y ella respondió con una sonrisa fugaz. Del tipo que solo comparten dos personas que guardan un secreto que nadie más en ese salón conoce. La ironía estaba justo ahí, en el nombre grabado sobre la entrada, en la placa de bronce que decía Rosalins. Un nombre que cualquier comensal elegante de River Nord conocía de memoria. Un nombre asociado a cenas extravagantes y prestigio reluciente. Y sin embargo, nadie se había detenido nunca a preguntarse quién era Rosalind. ¿Qué mujer le había dado su nombre a ese lugar, o si alguna vez había cruzado esa puerta? La mujer de cabello plateado se quedó parada en medio del salón, mirando el reflejo tenue de ese letrero en el vidrio,
Y había algo profundamente extraño en la forma en que lo miraba, como si ese nombre no le fuera para nada desconocido. Pero nadie tuvo tiempo de fijarse en esos pequeños detalles, porque el sonido familiar de unos tacones ya se acercaba. Priscilla Bean venía desde el podio de la anfitriona, la postura rígida, la mirada recorriendo a los dos nuevos huéspedes de arriba a abajo, y en cuestión de un instante los ubicó en la categoría exacta que reservaba para la gente que, para ella, no merecía atención. La sonrisa profesional se le borró de los labios, reemplazada por una mezcla de sospecha y desprecio que se marcó claramente en su rostro perfectamente maquillado. Se paró justo en su camino, cruzó los brazos, y con esa voz falsamente dulce que siempre usaba para envolver su crueldad, les preguntó si tenían reservación, aunque ella y los dos ancianos sabían de sobra que esa pregunta era apenas el primer movimiento antes de mandarlos de vuelta a la calle. El anciano respondió, tranquilo, que solo querían cenar. Y su voz sonaba tan segura que Priscilla dudó un instante, porque no era la voz de alguien que venía a mendigar comida. Era la voz de un hombre acostumbrado a que lo escucharan. Pero la duda le duró apenas un segundo antes de que Priscilla volviera a curvar los labios, mirara de reojo a los comensales bien vestidos que ya empezaban a voltear a mirar, y bajara la voz para explicarles que ese era un restaurante de alta categoría, que quizás se habían equivocado de dirección, y que ese lugar probablemente no era para ellos. Varios comensales de una mesa cercana ya habían dejado de comer y se habían dado vuelta por completo para observar, y entre ellos, dos jóvenes glamorosas sentadas junto a la ventana empezaron a intercambiar miradas encantadas, como si les acabaran de servir un espectáculo gratis. El ambiente en el salón empezó a cambiar. El frío del aire acondicionado pareció hundirse más profundo en el ambiente. Y desde un rincón en sombras, cerca de la entrada de la cocina, Emma Frost, con la bandeja en la mano, miraba hacia la puerta, sintiendo la certeza silenciosa de que algo feo estaba a punto de pasar. La humillación Bianca Torne se levantó de su mesa junto a la ventana con una sonrisa que no tenía nada de amable. Se acercó despacio, como quien se acerca a filmar un espectáculo, y sin decir una palabra tomó el plato de pasta que tenía frente a ella y lo volcó por completo sobre la cabeza de la anciana. La salsa roja se escurrió por el cabello plateado, cayó sobre la bufanda descolorida, mientras Chelsea levantaba el celular y grababa todo, riendo, disfrutando cada segundo. Todo el salón estalló en carcajadas. Nadie se movió para ayudar. El anciano se levantó de golpe, las manos temblando, los ojos volviéndose fríos, y abrió la boca como si fuera a decir algo que cambiaría todo el rumbo de esa noche. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, Emma ya había cruzado el salón. Se arrodilló en el piso pulido, sin importarle la mancha en su propio uniforme, y con la servilleta que llevaba al hombro empezó a limpiar con delicadeza la salsa que escurría por el cabello de la anciana, preguntándole en voz baja si estaba bien, si le habían hecho daño. Metió la mano en el bolsillo de su delantal, sacó la botella de agua que llevaba guardada desde el mediodía, y se la entregó con las dos manos. Y cuando Priscilla se acercó furiosa, exigiéndole que se apartara, que no era su lugar meterse, Emma se puso de pie, miró al gerente directamente a los ojos, y sin un rastro de miedo en la voz dijo la frase que esa noche cambiaría todo. El piso está para caminar sobre él. Ser pobre no es un delito. Pero Emma no se detuvo ahí. Se enderezó, jaló dos sillas de una mesa vacía cerca de la entrada de la cocina, la mesa que ella misma tenía que atender esa noche, y con voz suave pero firme invitó a la pareja de ancianos a sentarse, diciéndoles que no tenían que quedarse ni un segundo más de pie. El anciano la miró con un destello de duda en los ojos, como si no estuviera acostumbrado a que lo trataran con amabilidad en un lugar que apenas unos minutos antes había intentado echarlo. Pero Emma solo sonrió, tomó a la anciana con suavidad del brazo, y la ayudó a sentarse con el mismo cuidado con que hubiera ayudado a su propia abuela. Le puso una servilleta limpia sobre el regazo, le sirvió agua de la jarra de porcelana que había en la mesa, sacó su libreta del bolsillo del delantal, y les preguntó qué querían cenar, tratándolos con exactamente la misma cortesía que le daba a los clientes más adinerados del salón. El anciano, dudando, le explicó en voz baja, tan baja que solo Emma pudo escucharlo, que temían no poder pagar nada ahí. Pero ella solo negó con la cabeza y les dijo que esa noche eran sus invitados, que ella se encargaba de la cuenta, y que lo único que tenían que hacer era elegir lo que quisieran. Lo dijo con tanta calma, sin una gota de vanidad, como si gastarse casi el sueldo entero de un turno en la cena de dos desconocidos fuera lo más natural del mundo. En la cocina,
Walter Boyd la vio traer la orden. Y cuando ella le dijo en voz baja que descontaran esa comida de su propio sueldo, él la estudió un momento antes de asentir en silencio. Luego sus manos callosas se pusieron a preparar la comida con el mismo cuidado que reservaba para los clientes más importantes del restaurante, porque él entendía el corazón de esa joven mejor que nadie. Pero no todos miraban la escena con calidez. Desde la mesa junto a la ventana, Bianca Thorne y Chelsea Land seguían cada movimiento de Emma con una irritación abierta, susurrándose comentarios crueles, diciendo que la mesera estaba haciendo el ridículo, que una bondad como la suya no era más que un show barato para llamar la atención. Bianca torció los labios y dijo que Emma debería recordar que apenas estaba un escalón arriba de esos dos mendigos. Chelsea soltó una risa burlona, los ojos llenos de desprecio. Emma no volteó a mirarlas. No dejó que esas palabras la tocaran, porque toda su atención estaba puesta en los hombros de la pareja de ancianos, que poco a poco empezaban a relajarse sentados a la mesa. Entonces el sonido de los tacones volvió a resonar, filoso y apurado. Priscilla Bea encaminó hacia ella con el rostro oscurecido por la furia. La arrastró a un rincón en sombras junto a una de las columnas, y le siseó, entre respiraciones cortas y furiosas, exigiéndole que le explicara qué creía que estaba haciendo, y si entendía que estaba deshonrando al restaurante frente a tantos clientes importantes. Le advirtió que si seguía con ese espectáculo ridículo, su puesto sería reevaluado a la mañana siguiente, y que Priscilla personalmente se aseguraría de que pagara un precio alto por su insolencia. Era una amenaza lo bastante fuerte como para hacer retroceder a cualquier empleada, porque Emma necesitaba ese trabajo para pagar la renta de su sótano húmedo, para tener comida en el estómago, y para mandarle dinero a la gente que todavía llamaba familia. Ella entendía mejor que nadie lo que le costaba desafiar a Priscilla. Pero solo la miró directo a los ojos, y con una voz extrañamente tranquila le dijo que estaba dispuesta a responsabilizarse de cada plato que había ordenado, que lo pagaría con su propio dinero, y que no creía que dejar sentar a dos seres humanos agotados a comer algo decente pudiera manchar nada. La respuesta dejó a Priscilla sin palabras por un instante, el rostro enrojecido de rabia porque una empleada insignificante se había atrevido a contestarle. Pero con tantos ojos observando, no pudo hacer nada más que apretar los dientes y alejarse, dejando su amenaza flotando pesadamente en el aire. Emma volvió a la mesa sin darse cuenta de que la expresión de la pareja de ancianos había cambiado. El anciano ya no la miraba con la incertidumbre cansada de quien recibe una limosna. Ahora la observaba con una mirada profunda e intensa, como si estuviera grabando en su memoria cada gesto que ella hacía. La anciana seguía con los ojos la pequeña figura de Emma mientras la joven mesera se apuraba entre las mesas, y la luz dolorida que antes llenaba su mirada había dado paso a algo mucho más cálido, algo casi como emoción, casi como una esperanza que ella creía haber perdido para siempre en otro ser humano. Los dos se miraron, y esta vez las palabras que se susurraron ya no sonaban como el secreto de dos desconocidos misteriosos. Cargaban el peso silencioso de una decisión que acababan de tomar. La noche en casa de Emma cerca de la medianoche, cuando terminó el último turno y las luces doradas de Rosalind's quedaron apagadas a sus espaldas, Emma arrastró los pies cansados de vuelta a su estudio en el sótano, con la ropa todavía cargando el olor a comida y sudor de un día que había parecido interminable. Lo único que quería era recostarse en su cama angosta, cerrar los ojos, y dejar que su cuerpo agotado descansara. Pero apenas abrió la puerta y entró, se quedó paralizada. La luz del cuarto ya estaba encendida, y sentadas en su cama estaban su madre, Wanda Frost, y su hermana mayor, Courtney, ambas con la expresión tensa e irritada, como si fueran ellas las que hubieran tenido que esperar demasiado. Emma ni siquiera había tenido tiempo de quitarse el abrigo cuando Wanda se puso de pie de un salto y le exigió, con voz filosa, que explicara por qué había llegado tan tarde, cuando toda la familia estaba muerta de preocupación. Courtney seguía sentada con los brazos cruzados, recorriendo el cuarto diminuto con su desprecio de siempre, y anunció que su hermano menor, Beckett, estaba en el hospital, que su condición era muy grave, y que necesitaban dinero de inmediato. A Emma se le apretó el corazón al escuchar el nombre de Beckett, y preguntó apurada qué le había pasado, si estaba muy herido. Pero tanto su madre como su hermana evitaron mirarla a los ojos, repitiendo solo que nada de eso importaba tanto como el hecho de que necesitaba entregar el dinero en ese mismo instante. Wanda empezó a enumerar todos los sacrificios que había hecho para criarla, insistiendo en que una hija de verdad jamás dejaría sufrir a su hermano menor, y su voz subía de tono con cada frase,
como si la más mínima duda de Emma la convirtiera en una pecadora imperdonable. Courtney se sumó, llamándola egoísta, acusándola de vivir cómoda mientras el resto de la familia sufría, diciendo que a Emma no le importaba nadie más que ella misma. Y esas palabras hirieron a Emma de esa forma en que solo la familia sabe herir tan profundo. Emma se quedó ahí parada, las piernas todavía temblando de cansancio, escuchando las mismas acusaciones de siempre, sintiendo un agotamiento más pesado que la suma de sus 2 turnos. El agotamiento de alguien que siempre tiene que demostrar su amor con dinero. No discutió. Nunca había podido discutir con ellas. En vez de eso, cruzó el cuarto en silencio, abrió el cajón viejo donde guardaba sus ahorros, los billetes que había calculado con cuidado para la renta del mes siguiente, y contó casi todo, dejándose apenas una cantidad tan pequeña que no le alcanzaría para sobrevivir la semana. Le puso el dinero en la mano a su madre. Y Wanda lo tomó tan rápido que ni siquiera se detuvo a decir gracias. Solo miró los billetes de reojo y los guardó en su cartera, mientras Courtney se levantaba, se sacudía la falda, y comentaba que la próxima vez Emma debería tener más preparado. Después las 2 mujeres se fueron juntas, dejando el cuarto en silencio, y a Emma derrumbada al borde de la cama, con el rostro entre las manos. No lloró, porque las lágrimas eran otro lujo que había aprendido a guardar desde hacía mucho. Pero por dentro sentía un vacío frío y hueco. La sensación de alguien que da y nunca recibe nada a cambio. Ni siquiera una pregunta simple de si había estado bien ese día. Se quedó así, sentada, un largo rato, hasta que el teléfono viejo sobre la mesa vibró de pronto, con la pantalla iluminada por un número desconocido que nunca antes había visto. Dudó antes de contestar, y del otro lado llegó la voz grave y áspera de un hombre que hablaba despacio, con un acento cargado, quizás de algún país de Europa del Este. El hombre no dio su nombre. Solo le preguntó si era la hermana de Beckett Frost. Y cuando Emma, confundida, confirmó que sí, la voz se volvió más fría. Le dijo, despacio, que su hermano debía una cantidad considerable de dinero, que ya era hora de que su familia empezara a pensar en pagarla, y que sería mejor para todos si ella cooperaba. Un escalofrío le recorrió la espalda a Emma. Preguntó de inmediato quién era, a quién le debía dinero Beckett, y de qué tipo de deuda estaba hablando, pero el hombre del otro lado solo soltó una risa baja y sugerente antes de colgar, dejando el sonido constante de la línea muerta resonando en el cuarto oscuro. Emma se quedó ahí, congelada, apretando el teléfono con fuerza. Y por primera vez esa noche, un miedo vago pero muy real empezó a colarse en su corazón. Tuvo la sensación creciente de que lo del hospital era solo la superficie de la historia, de que su hermano se había metido en algo mucho más oscuro de lo que su madre y su hermana estaban dispuestas a admitir, y de que esa voz fría que acababa de escuchar era apenas el comienzo de una tormenta que se le venía encima sin que ella lo supiera todavía. El vídeo se vuelve viral. Lo que nadie en el restaurante había previsto era que el vídeo que grabó Chelsea esa noche no se quedaría guardado en su teléfono. Antes de que terminara la noche, mientras Emma seguía sentada en silencio, aturdida, en su cuarto a oscuras después de esa extraña llamada, el clip ya había sido subido a redes sociales. Al principio como poco más que un acto vanidoso entre amigas ricas, el tipo de contenido que Chelsea creía que la haría ver sofisticada y poderosa frente a sus seguidores. Pero se había equivocado de una forma catastrófica. El vídeo mostraba a la anciana de cabello plateado siendo humillada en medio de un restaurante elegante. Todo el salón riéndose de la vergüenza de 2 personas que sufrían. ¿Y después? La imagen de una mesera pequeñita arrodillándose para limpiar las manchas con tanta ternura que dejaba a cualquiera sin palabras. Cada una de esas imágenes tocó algo muy profundo en la gente que las vio. En cuestión de horas, las vistas saltaron de unos cientos a decenas de miles, y luego a cientos de miles. Y para la mañana siguiente, cuando Emma despertó con ojeras después de una noche en la que apenas había dormido, el clip ya se había esparcido por toda la ciudad como un incendio que nadie podía apagar. Los comentarios llegaban como una avalancha, y casi todos cargaban la misma emoción inconfundible, indignación. La gente condenaba la crueldad de esos clientes adinerados que habían tratado la dignidad humana con desprecio. Exigían que se revelara la identidad de la joven que había vaciado el plato de pasta sobre la cabeza de la anciana. Compartían una y otra vez el momento en que la mesera pobre se agachaba a limpiar, con leyendas que decían, esto es lo que se ve un ser humano de verdad. El nombre Rosalins, antes asociado a un prestigio deslumbrante y cenas extravagantes,
Ahora se repetía en todos lados junto a críticas furiosas. Y la página de reseñas del restaurante empezó a llenarse de calificaciones de una estrella de personas que jamás habían pisado el lugar. Cuando Priscilla Van llegó al restaurante esa mañana, se dio cuenta de inmediato de que algo terrible había pasado. Su teléfono no dejaba de vibrar, lleno de llamadas perdidas de números que no reconocía. Y cuando una empleada temblorosa le mostró el clip, con el contador de vistas subiendo minuto a minuto, el color se le fue por completo del rostro perfectamente maquillado. El miedo apareció claramente en sus ojos. Pero no era miedo por haber permitido que algo tan inhumano pasara justo frente a ella. Era miedo por su puesto de gerente, por la reputación del restaurante, y por los ingresos generosos que tanto se había esforzado en proteger. Y como suele pasar con la gente que solo sabe salvarse a sí misma, el primer instinto de Priscilla no fue el remordimiento. Fue buscar a quien culpar. Llamó a Emma a su oficina privada apenas la joven llegó. Y antes de que Emma pudiera entender lo que estaba pasando, Priscilla soltó una cascada de acusaciones, diciendo que Emma había armado todo ese espectáculo a propósito, que su falsa muestra de bondad la noche anterior no había sido más que un plan para llamar la atención y convertir al restaurante en una vergüenza pública. Insistió en que si Emma no se hubiera metido, si no hubiera montado esa escena sentimental de arrodillarse y limpiar, no habría existido ningún vídeo viral, ninguna tormenta de furia pública, y que ahora todo era culpa suya. Emma se quedó paralizada ante el descaro de la acusación. Trató de explicar que solo había hecho lo que cualquier persona con conciencia debía hacer, que no sabía que alguien estaba grabando, pero Priscilla no quería escuchar ni una palabra. En la mente de la gerente, ya se había formado una decisión. La forma más rápida de calmar la furia de los dueños y del público era encontrar un chivo expiatorio. Y ese chivo expiatorio sería la empleada más pobre y más sola de todo el edificio, la que no tenía a nadie poderoso detrás de ella. Emma Priscilla, con frialdad, le dijo que se preparara, que su puesto en el restaurante era más incierto que nunca, y que la noche que se avecinaba bien podría ser su último turno. Mientras Emma cargaba con el peso completo de esa injusticia, las dos mujeres que en realidad habían causado todo estaban viviendo en un mundo completamente distinto en otra parte de la ciudad. Bianca Thorne y Chelsea Ryland estaban sentadas en un café elegante, revisando el vídeo que había incendiado la ciudad con una calma tan completa que resultaba escalofriante. Chelsea incluso se reía, diciendo que la gente en Internet estaba aburrida y era hipócrita, que en unos días todo el mundo se olvidaría del asunto y encontraría otra indignación nueva. Bianca asintió, segura de que, con el dinero y las conexiones de su familia, ninguna multitud de comentaristas anónimos podría tocarla jamás, que el dinero y el poder siempre encontraban la manera de hacer desaparecer inconvenientes como ese. Las dos jóvenes alzaron sus tazas de café y rieron, como si hubieran presenciado apenas una distracción pasajera, sin darse cuenta ni por un segundo de que el vídeo no era simplemente una ola pasajera de furia en Internet. Ya había llegado a ojos que jamás se hubieran atrevido a imaginar. Gente cuyo simple asentimiento podía voltear vidas enteras de cabeza. La tensión seguía apretándose como una cuerda a punto de reventar. Y ninguna de ellas, ni Priscilla, mientras planeaba el despido de Emma, ni las dos jóvenes privilegiadas riendo sin preocupación, sabía que, en cuestión de horas, una fila de autos negros se pondría en marcha hacia Rosalins, cargando una verdad que estaba a punto de dejarlas a todas sin palabras. Llegan los autos negros. Esa noche transcurrió bajo una tensión sofocante, poco común. Las noticias del vídeo habían sumido a todo el restaurante en un caos silencioso, empleados susurrando a espaldas de otros empleados, mientras Priscilla Van se movía entre las mesas con el rostro tenso como un alambre, tratando de aparentar calma frente a un comedor mucho más vacío de lo habitual. Cuando la oscuridad ya había caído sobre la ciudad y los últimos clientes se habían marchado, Priscilla llamó a Emma al centro del salón, justo frente a todos los empleados que quedaban, porque quería convertir lo que estaba a punto de pasar en una advertencia para todos. Con voz fría y condescendiente, anunció que, a partir de ese momento, Emma ya no era empleada de Rosalins, que todo lo que había causado había dañado gravemente la reputación del restaurante, y que Priscilla no tenía más opción que despedirla de inmediato para salvar la situación. Añadió, con intención, que alguien como Emma debería haber estado agradecida de tener ese trabajo, en vez de destruirlo con lo que Priscilla llamó un patético show de falso heroísmo. Todo el salón quedó en silencio. Varios empleados bajaron la cabeza, incapaces de mirar a Emma. Algunos querían hablar en su defensa,
pero el miedo a la autoridad de la gerente los mantuvo callados. Solo Walter Boyd, el viejo chef, salió de la cocina con harina todavía en las manos, los ojos ardiendo de rabia mientras miraba a Priscilla, pero Emma le negó suavemente con la cabeza, pidiéndole en silencio que no se buscara problemas por su culpa. Emma se quedó parada bajo el peso de todas esas miradas, la espalda todavía recta. Y aunque una tormenta de humillación y agotamiento rugía por dentro, no derramó ni una sola lágrima. Solo se desató el familiar delantal negro que la había acompañado durante tantos turnos largos y agotadores. Lo dobló con cuidado, y lo puso sobre la mesa más cercana. Estaba a punto de decir algo, tal vez solo una despedida silenciosa, cuando en ese preciso instante, el brillo más allá de los grandes ventanales del restaurante empezó a cambiar. Una fila de autos negros, lujosos y largos, lo suficiente como para dejar sin aliento a cualquiera que los viera, se detuvo despacio a lo largo de la acera frente a Rosalind's, uno detrás de otro, como la procesión de un poder invisible que no pertenecía al mundo ordinario. Los vehículos se detuvieron casi al mismo tiempo, los motores apagándose con una finalidad inquietante. Y dentro del restaurante, todo sonido se detuvo mientras cada mirada se volteaba hacia la entrada. La puerta del primer auto se abrió, y de ahí bajó un hombre alto, vestido con un traje negro perfectamente ajustado. Sus movimientos eran tranquilos pero autoritarios, y su rostro era frío, completamente indescifrable. Era Gideon Mars. Aunque nadie dentro del restaurante conocía todavía su nombre, todos sintieron de inmediato que no era un cliente cualquiera. Gideon se acercó a la entrada de vidrio, la abrió, y se quedó parado rígidamente junto a ella, sus ojos recorriendo todo el salón, como si estuviera tomando control del espacio entero. Luego, una segunda figura salió despacio del mismo auto, y en el instante en que sus zapatos tocaron la acera, el aire alrededor de Rosalind's pareció volverse pesado y denso. Era un hombre de unos 30 años, alto, de hombros anchos, vestido con un abrigo largo color carbón. Su rostro tenía rasgos filosos, y sus ojos eran profundos y afilados como cuchillas, los ojos de alguien acostumbrado a ver el mundo desde la cima del poder, esperando que todo se doblegara ante su voluntad. Entró al restaurante, cada paso resonando claramente contra el mármol en medio de ese silencio absoluto, y sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Todos los presentes entendieron por instinto que el hombre que acababa de cruzar ese umbral cargaba un tipo de poder que ninguna riqueza ordinaria podría igualar jamás. Era Oliver Falcone, un nombre que la gente en Chicago apenas se atrevía a susurrar, nunca a decir en voz alta. Un nombre que hacía proceder con cautela hasta los hombres más influyentes. Priscilla todavía no lo reconocía, pero sintió que las piernas empezaban a temblarle. Y por puro instinto profesional, corrió hacia él con una sonrisa forzada, lista para preguntarle cómo podía asistir a un huésped tan distinguido. Oliver ni siquiera le dedicó una mirada. Sus ojos fríos pasaron por encima de Priscilla como si fuera transparente, y se detuvieron en la pareja de ancianos que seguía sentada en la mesa cerca de la entrada de la cocina, los dos harapientos que todo el salón había humillado apenas la noche anterior. Y lo que dejó a todos congelados, lo que hizo que a Priscilla pareciera detenérsele el corazón, fue ver a ese hombre aterradoramente poderoso caminar directo hacia la pareja de ancianos. Por un instante fugaz, su expresión helada se ablandó, y todo el restaurante escuchó su voz grave pronunciar dos palabras que nadie hubiera podido imaginar jamás, palabras que congelaron el aire mismo en ese instante decisivo. Papá. Mamá. La revelación, el hombre más poderoso que ese salón hubiera visto jamás, caminó hacia los dos ancianos con la ropa harapienta, y ante los ojos atónitos de todos los presentes, se dejó caer lentamente de rodillas sobre el piso de mármol, hasta quedar a su altura. Las manos acostumbradas a dar órdenes se cerraron con suavidad alrededor de la mano delgada y frágil de la mujer del cabello plateado. Bajó la cabeza, y su voz grave se volvió áspera con una emoción que nadie hubiera imaginado que un hombre así podía cargar por dentro, mientras preguntaba en voz baja si su madre estaba bien, si le habían hecho daño, y por qué ella y su padre habían tomado un riesgo tan peligroso sin decirle una sola palabra. La anciana, a quien todo el salón había humillado y pisoteado apenas la noche anterior, levantó una mano temblorosa y le acarició el rostro filoso a ese hombre aterrador, como consolando a un niño. Sonrió y le dijo que estaba bien, que había visto lo que necesitaba ver. Fue como si todo el restaurante hubiera sido golpeado por una ola de agua helada. Se escucharon jadeos de incredulidad por todo el salón, y Priscilla Van, la gerente que apenas unos minutos antes había despedido a Emma en voz alta y había tratado con desprecio a la
pareja de ancianos, se quedó clavada en el piso, el rostro blanco, los labios moviéndose sin producir ningún sonido. Oliver se puso de pie y se volteó hacia el salón, y su mirada había vuelto a ser de hielo mientras recorría cada rostro atónito frente a él. Empezó a hablar con una voz tranquila y controlada, pero cada palabra cargaba el peso de una piedra, y lo que reveló hizo que cada pieza dispersa en la mente de los que escuchaban se acomodara con una claridad escalofriante. Explicó que, muchos años atrás, cuando apenas empezaba a construir su fortuna, lo primero que hizo fue crear un restaurante para sus padres, Arthur Falcone y su madre. Un lugar de belleza y elegancia pensado para compensarles todos los años de pobreza que habían soportado cuando él era niño. Esos días en que ella se quedaba sin comer para que su hijo pudiera comer. Le había puesto a ese restaurante el nombre de su madre, Rosalind. El nombre estaba grabado en bronce y exhibido con orgullo sobre la entrada, aunque durante todos esos años a nadie le había importado lo suficiente como para preguntar de quién era. En ese instante, todo el salón entendió, y un escalofrío recorrió la espalda de todos los presentes, porque la mujer de cabello plateado que había quedado cubierta de pasta y expulsada como una mendiga era Rosalind misma. Era la mujer en cuyo honor se había fundado ese restaurante magnífico. El alma viva de ese mismo lugar que la había rechazado. Oliver continuó, su voz volviéndose más fría con cada frase, diciendo que sus padres se habían levantado de la nada. Que para ellos, Rosalind's no era solo una inversión ni un lugar creado para exhibir riqueza. Era su corazón, su sueño, un lugar donde esperaban que cada persona que entrara fuera tratada con la misma amabilidad, fuera rica o pobre, respetada o ignorada. Explicó que, en los últimos meses, después de que él había confiado el restaurante a otras personas y había dejado de visitarlo tan seguido, sus padres habían empezado a escuchar rumores preocupantes sobre cómo trataban a los clientes. En lugar de ordenar una investigación normal, habían decidido hacer algo que solo alguien con el corazón realmente puro podría imaginar. Se disfrazaron de dos desconocidos pobres, se vistieron con la ropa más harapienta que pudieron encontrar, y vinieron a comprobar con sus propios ojos si el lugar que llevaba su nombre todavía conservaba la compasión que alguna vez habían puesto en él. No habían venido a atrapar a nadie en un error. Habían venido buscando la respuesta a una pregunta que los había perseguido durante innumerables noches. Si los seres humanos, una vez que tienen dinero y poder, todavía pueden mirar a otra persona y ver a un ser humano. Y la respuesta que recibieron, dijo Oliver, con la voz hundiéndose en dolor y furia, fue crueldad, risas, y un plato de comida vaciado sobre el cabello plateado de su madre, mientras otros miraban con deleite. Hizo una pausa, dejando que el peso de esas palabras se asentara en cada persona del salón, y luego añadió que si eso hubiera sido todo lo que sus padres encontraron, tal vez él habría llegado esa noche en un estado de ánimo completamente distinto, uno que nadie en ese restaurante hubiera querido enfrentar. Pero, dijo, con un énfasis inconfundible en esa palabra, en medio de toda esa crueldad, mis padres encontraron algo que les devolvió la fe en la humanidad. Una luz pequeña, pero lo suficientemente cálida como para ahuyentar la oscuridad de toda una noche de horror. Mientras pronunciaba esas palabras, la mirada afilada y helada de Oliver Falcone se apartó despacio de Priscilla, se alejó de los empleados temblorosos, y se posó en la pequeña figura que seguía de pie en silencio junto a una mesa, su delantal doblado sobre la superficie. La joven a la que apenas unos minutos antes habían despedido. Y en el silencio absoluto del salón, cada par de ojos siguió su mirada y se volteó hacia Emma Frost. Bajo la mirada de Oliver Falcone, con la atención de todo el salón puesta sobre ella, Emma solo pudo quedarse en silencio, las manos entrelazadas suavemente, porque jamás había esperado nada a cambio. No había esperado elogios, y mucho menos una recompensa. Simplemente había hecho lo que su conciencia le dijo que era correcto. Pero Oliver no la dejó ahí, en esa incomodidad, mucho tiempo. Le dio un pequeño gesto con la cabeza, un gesto silencioso que cargaba todo el peso de su respeto, y luego se volteó hacia Gideon Mars y le hizo una señal. Gideon sacó en silencio una tableta, trabajó en ella unos segundos, y de inmediato la pantalla grande que normalmente usaban para mostrar el menú especial del restaurante cobró vida, reproduciendo el mismo clip que había recorrido toda la ciudad. El vídeo que había capturado cada detalle de la crueldad de la noche anterior, sin dejar fuera ni un solo momento. Todos en el salón se vieron obligados a presenciar la escena otra vez, y esta vez no hubo risas. Solo el silencio sofocante de personas cuyo verdadero rostro acababa de quedar expuesto. Priscilla,
Expuesta, Oliver dejó que el vídeo se reprodujera hasta el final, y luego se volteó hacia Priscilla Van, quien ahora temblaba tan violentamente que tuvo que sujetarse del respaldo de una silla para no derrumbarse. Con una voz tan tranquila que resultaba aterradora, le dijo que no necesitaba destruir a una mujer como ella, porque sus propias acciones ya habían cavado la tumba en la que estaba a punto de caer. Reveló que, después de que sus padres empezaran a sospechar que algo andaba mal, su gente había revisado en silencio cada registro financiero relacionado con Rosalind, y lo que habían descubierto era todavía más indignante que su desprecio hacia los demás. Había una serie de retiros cuidadosamente escondidos, facturas falsas, y proveedores inexistentes que Priscilla había inventado para robarle dinero al restaurante durante meses. El color en el rostro de Priscilla pasó de un blanco mortal a un gris enfermizo. Tartamudeó negaciones, pero Oliver solo hizo otra señal, y Gideon puso sobre la mesa un grueso expediente lleno de pruebas ya reunidas, listas para entregarse a las autoridades. Oliver le dijo que, a partir de ese momento, no solo había perdido su empleo, también enfrentaría la ley por malversación, y que dejaría que la justicia hiciera exactamente lo que estaba destinada a hacer, legalmente y sin piedad. Priscilla se derrumbó en la silla, cada rastro de su arrogancia habitual desvanecido. Ahora no era más que una mujer arrinconada por su propia avaricia y crueldad. Pero Oliver no había terminado. Se volteó hacia Gideon y preguntó por las dos jóvenes que habían causado todo. Y Gideon informó, con calma, que ya habían confirmado sus identidades, eran Bianca Thorne y Chelsea Grant, hijas de dos familias empresariales prominentes de la ciudad. Lo que esas jóvenes privilegiadas jamás hubieran podido imaginar era que los negocios de los que dependían sus familias estaban profundamente conectados a contratos y relaciones influenciadas, en silencio, por la red de los Falcone. Con solo unas cuantas llamadas discretas esa misma noche, Oliver hizo que las puertas que siempre se habían abierto para las familias Thorne y Ryland empezaran a cerrarse una tras otra. Sus socios se retiraron de golpe. Contratos que todavía estaban en negociación se cancelaron sin explicación. Los eventos exclusivos a los que Bianca y Chelsea siempre habían asistido con orgullo empezaron a borrar sus nombres de las listas de invitados en silencio. Al mismo tiempo, mientras el vídeo seguía esparciéndose y la gente en Internet descubría la identidad de la joven que había vaciado el plato de pasta sobre la anciana, una ola feroz de rechazo público cayó sobre Bianca y Chelsea. Los que antes las rodeaban con halagos desaparecieron sin decir nada. Los amigos se alejaron. El mundo brillante que las dos jóvenes siempre habían creído que el dinero protegería para siempre se desmoronó, como un castillo de arena. Su castigo no llegó con violencia, ni con un golpe, ni con una amenaza. Llegó a través de las consecuencias naturales de lo que ellas mismas habían sembrado. Un juicio frío y legal que no podían negar. En medio de todo eso, Emma se quedó ahí, observando en silencio, y no había ni la más mínima huella de satisfacción o triunfo en su corazón. Vio a Priscilla derrumbarse. Pensó en la ruina que esperaba a las dos jóvenes, y lo único que sintió fue una tristeza suave, un pesar silencioso por gente que había dejado que el orgullo y la indiferencia los llevaran al borde de la destrucción. Rosalind, todavía sentada en la silla donde Emma la había cuidado con tanta ternura, observó el rostro de la joven y sonrió. Porque esa reacción, la negativa de Emma a disfrutar del dolor ajeno, era la prueba más clara de que la bondad que les había mostrado la noche anterior había sido real, oro puro, sin nada falso. La oferta cuando el caos de esa noche finalmente empezó a calmarse, y los empleados que quedaban por fin pudieron irse a casa, todavía aturdidos. Oliver Falcone no se marchó de inmediato. Acercó una silla a la mesa donde estaban sentados sus padres, y le hizo un gesto a Emma para que se uniera a ellos, una invitación que la dejó desconcertada, porque todavía no podía creer cómo su mundo entero se había volteado de cabeza en el espacio de una sola noche. Se acercó dudosa, las manos todavía temblando levemente, y se sentó al borde de la silla, como si en cualquier momento fuera a levantarse e irse. Rosalind la miró con ojos tiernos, tomó su mano llena de callos, la mano que había cargado bandejas durante tantos turnos largos, y le dijo, con suavidad, que a lo largo de toda esa noche anterior, entre todos los rostros fríos y las risas burlonas, Emma había sido la única persona que los había mirado como seres humanos de verdad, y no como dos desdichados que no merecían respeto. Arthur, sentado junto a su esposa, asintió también, su voz cálida y grave diciendo que, a lo largo de su vida, había conocido a incontables personas amables cuando él era rico y poderoso.
pero que la bondad verdadera solo se revela cuando alguien no sabe quién tiene enfrente. Y Emma les había mostrado ese tipo de bondad tan poco común. Entonces habló Oliver, yendo directo al grano. Explicó que Rosalind necesitaba ahora una nueva gerente, alguien que no solo supiera manejar el restaurante, sino que, más importante aún, entendiera cómo proteger el corazón que sus padres habían puesto ahí dentro. Y quería que esa persona fuera Emma. La oferta se dijo con calma, pero con una certeza inconfundible, y por un momento todo el salón pareció quedarse quieto. Emma lo miró, los ojos muy abiertos por la incredulidad, y luego negó con la cabeza, despacio pero con firmeza. Dijo que no podía aceptar el puesto, que era solo una mesera común, que jamás había estudiado administración, que nunca había sido responsable de nada más grande que una bandeja de comida, y que había incontables personas más capacitadas que ella que merecían esa oportunidad. Dijo que temía arruinar el lugar en el que Arthur y Rosalind habían puesto el corazón, que la bondad y la capacidad de cargar con la responsabilidad de un restaurante tan reconocido eran dos cosas completamente distintas. Su negativa no era falsa modestia. Venía de una humildad tan genuina que Oliver solo pudo quedarse en silencio, estudiándola, porque él estaba demasiado acostumbrado a gente que esperaba la oportunidad de aprovechar cada ocasión y trepar más alto. Gente dispuesta a hacer casi cualquier cosa por poseer lo que Emma estaba rechazando con toda sinceridad. Y sin embargo, esa misma duda, ese miedo a no ser suficiente, confirmaba con más fuerza todavía que ella era exactamente la persona que ese restaurante necesitaba. Rosalind le apretó la mano a Emma, y con voz de madre le dijo que no necesitaba a alguien que ya lo supiera todo sobre administración, porque esas habilidades se aprenden con el tiempo, se enseñan y se fortalecen con la práctica. Lo que ella necesitaba, lo que el dinero no puede comprar y ninguna escuela puede enseñar, era un corazón que supiera tratar a la gente con dignidad. Y Emma ya tenía ese corazón. Lo había demostrado con sus propios actos, en una noche en la que todos los demás habían decidido voltear la mirada hacia otro lado. Rosalind le dijo que creía en ella, que Arthur y ella se quedarían a su lado, apoyándola, y que Emma no tendría que cargar con ese peso sola. Arthur habló entonces, animándola con calma a aceptar, a verlo como una oportunidad para demostrarse a sí misma que merecía cosas buenas, porque él creía que ella había pasado toda su vida dándole a los demás sin nunca permitirse recibir nada a cambio. Emma bajó la cabeza, y por dentro se libró una lucha entre el miedo a una responsabilidad que le parecía demasiado grande, y la emoción abrumadora que sentía ante la confianza que esos desconocidos habían depositado en ella, una confianza que ni su propia familia le había ofrecido jamás. Pensó en el sótano húmedo, en el último de sus ahorros que le acababan de quitar, en la voz fría del teléfono la noche anterior, y entendió que quizás esa era su única oportunidad de cambiar su vida. No por riqueza ni lujo, sino para poder por fin pararse firme sobre sus propios pies. Después de un largo silencio, levantó la cabeza, los ojos todavía brillosos, y con voz callada pero sincera dijo que lo intentaría, que aceptaba, pero que quería aprender un paso a la vez, y esperaba que no pusieran sus expectativas demasiado altas. Rosalind sonrió, y por primera vez esa noche, la comisura de la boca de Oliver se levantó apenas. Mientras que en esos ojos filosos, acostumbrados a mirar el mundo con sospecha, apareció por un instante fugaz algo desconocido, algo que ni él mismo tenía todavía un nombre para describir. Emma toma las riendas. Las primeras semanas en su nuevo puesto no fueron nada fáciles para Emma, porque manejar un restaurante tan reconocido como Rosalind se exigía un sinfín de cosas que nunca antes había conocido, desde organizar los horarios del personal y supervisar el suministro de ingredientes, hasta lidiar con los clientes más exigentes. Pero aprendió rápido, no por astucia ni ambición, sino por la devoción y la forma sincera en que se preocupaba por cada persona que trabajaba bajo su cargo. Se aprendía los nombres de la esposa y los hijos del lavaplatos, preguntaba por cada mesero que se veía cansado, y trataba a Walter Boyd, el viejo chef, con el respeto de una estudiante hacia un maestro de confianza, bajando seguido a la cocina para escuchar sus consejos. En muy poco tiempo, el ambiente dentro del restaurante empezó a cambiar. Los empleados que antes se habían acostumbrado a agachar la cabeza con miedo bajo el mando de Priscilla ahora trabajaban con mucha más tranquilidad. Y curiosamente, ese cambio hizo que la calidad del servicio mejorara de manera notable. Lo que Emma nunca supo fue que, durante esas noches, Oliver Falcone pasaba con frecuencia por el restaurante, en silencio. Nunca anunciaba su llegada, ni hacía ninguna muestra de su presencia.
Simplemente elegía una mesa escondida en un rincón, pedía una copa de vino, y se quedaba ahí, observándola trabajar en silencio. Era un hombre moldeado por las sombras y el cálculo. Alguien que hacía mucho había aprendido a ver a través de los motivos verdaderos detrás de cada acción humana. Y al principio se decía a sí mismo que solo estaba comprobando si había sido un error poner el restaurante en sus manos. Pero mientras más la observaba, más se encontraba sintiéndose atraído hacia algo que no podía explicar. Había pasado toda su vida rodeado de gente que siempre quería algo de él, gente que lo adulaba, gente que le temía, gente que fingía lealtad para sacar provecho de su poder. Hasta llegar a creer que toda relación se construía sobre el intercambio. Pero en esa mujer pequeña y callada no encontraba ni rastro de ese cálculo. Emma no le tenía miedo como el resto. No lo adulaba ni buscaba formas de ganarse su favor. Lo trataba exactamente igual que a cualquier otra persona que entraba al restaurante, con cortesía sincera, pero jamás con servilismo. Una noche, mientras varios empleados volvían a hablar de lo que le había pasado a Priscila y a las dos jóvenes, Oliver escuchó por casualidad a Emma decir, en voz baja, que se sentía aliviada de que se hubiera hecho justicia, pero que una parte de ella todavía sentía pena por ellas. Cuando la llamó y le preguntó directamente si creía que él se había excedido, Emma no evadió la pregunta. Lo miró directo a esos ojos fríos y afilados, y con voz tranquila y honesta dijo que la gente que hace daño merece enfrentar las consecuencias de sus actos. Y que no estaba en desacuerdo con eso. Pero creía que, incluso al castigar a alguien, había que dejarle un camino de regreso, una forma de empezar de nuevo. Porque acorralar a una persona hasta la desesperación absoluta nunca había hecho del mundo un lugar mejor. No dijo esas palabras para sermonearlo. Ni las dijo para complacerlo. Las dijo simplemente porque eran lo que de verdad creía. Oliver se quedó en silencio un buen rato después de escucharla. Porque, en todos los años que había tenido el poder en sus manos, nadie se había atrevido jamás a hablarle así. Nadie había tenido el valor de mirarlo directamente y expresarle, con calma, una creencia que se oponía a la suya. Todos los demás solo asentían y elogiaban cada decisión que él tomaba, fuera correcta o no. Mientras que esa mujer se atrevía a hablarle de misericordia, de dejarle a otra persona un camino para sobrevivir, justo en el mismo lugar donde él acababa de usar su influencia para aplastar a quienes habían humillado a su madre. Entendió entonces que lo que lo atraía hacia ella no era su belleza ni su ternura, sino algo mucho más raro, una integridad inquebrantable, un corazón que ni el poder ni el miedo podían doblegar. Para un hombre demasiado acostumbrado al engaño, encontrar a alguien tan genuino fue como un viajero perdido en el desierto que de pronto encuentra un arroyo de agua fresca. Desde esa noche, las visitas de Oliver se volvieron más frecuentes. Y aunque ninguno de los dos lo mencionaba en voz alta, algo frágil pero innegablemente real empezó a formarse entre ellos. Un entendimiento silencioso, una curiosidad teñida de cautela, una emoción tensa como un hilo entre dos personas de mundos que no podían ser más diferentes. Una que vivía en la luz de la bondad, y otro acostumbrado a la oscuridad del poder. Y sin embargo, ambos se sentían atraídos el uno hacia el otro, justo por eso, por lo que uno tenía y al otro le faltaba. Un amor imposible con el tiempo, la frontera entre Oliver y Emma empezó a desdibujarse poco a poco. Sus visitas al restaurante ya no terminaban con él sentado en silencio, observándola de lejos. Empezó a pedirle que se quedara después de cerrar. Cuando los últimos clientes se habían ido a casa y solo quedaba el brillo suave de las luces y el silencio del comedor vacío, cenaban tarde, algo que el propio Walter Boyd les preparaba. Durante esas noches tranquilas, Emma fue conociendo poco a poco a un Oliver Falcone distinto, un hombre que no era solo el nombre temido que toda la ciudad mencionaba apenas en susurros. Le habló de su infancia, de los años de pobreza cuando su familia no tenía nada, de la imagen de su madre pasando hambre para que hubiera suficiente comida para él, y de su padre trabajando hasta el punto del agotamiento sin nunca lograr ganar lo suficiente para tenerlos seguros. Le contó cómo había tenido que endurecerse desde muy joven, cómo había aprendido a sobrevivir en un mundo que no dejaba espacio para la debilidad. Y mientras hablaba de esas cosas, su voz cargaba una soledad tan profunda que jamás había dejado ver a nadie más. Emma escuchaba, y poco a poco empezó a entender que, detrás de esa fachada aterradora e impenetrable, vivía un hombre que alguna vez había estado herido, un niño pobre al que habían obligado a hacerse fuerte para proteger a la gente que amaba. Había momentos en que él hablaba de su madre, y la dureza de sus ojos se ablandaba por completo,
Y Emma sentía que el corazón se le apretaba, dándose cuenta de que se sentía atraída hacia él mucho más profundamente de lo que había querido permitirse. Pero el mundo de Oliver no estaba hecho solo de esa ternura escondida. Durante esas mismas noches, Emma a veces era testigo de otro lado de él, el que antes solo conocía por rumores. Una vez, en mitad de la cena, sonó su teléfono, y cuando contestó y se alejó hacia un rincón apartado, la calidez que llenaba su voz apenas un momento antes desapareció por completo. En su lugar apareció un tono frío como el hielo, cada palabra filosa y definitiva como el filo de una cuchilla, dando órdenes que ella no entendía del todo, pero cuyo peso terrible sí podía sentir. En ese instante, el hombre que apenas le había hablado con tanta ternura de su madre se convertía en un completo desconocido, alguien capaz de decidir asuntos que ella ni se atrevía a imaginar. Cuando volvía a la mesa, su rostro se acomodaba otra vez en su expresión serena, como si nada hubiera pasado. Y era justamente esa transformación tan fría y natural la que hacía que a Emma le recorriera un escalofrío. Empezó a prestar más atención, y poco a poco, entre fragmentos de conversaciones, entre la gente que iba y venía para reunirse con Oliver con expresiones que mezclaban reverencia y miedo, entre la forma en que Gideon evitaba su mirada cada vez que ella hacía una pregunta demasiado profunda, fue entendiendo que la elegante cadena de restaurantes que llevaba el apellido Falcone, incluido Rosalind's, no era simplemente un conjunto de negocios legítimos. Detrás de esa fachada pulida se extendía una red intrincada de relaciones e intereses que pertenecían a un submundo en el que ella jamás se había atrevido a entrar. Un mundo de poder, de ajustes de cuentas resueltos en la oscuridad, de leyes no escritas cuya violación exigía un precio terrible. Ese descubrimiento asustó a Emma como nada más lo había hecho antes. Esa noche se quedó sentada sola en su pequeño cuarto, el corazón latiéndole con fuerza mientras cada pieza dispersa iba encajando dentro de su mente. Pensó en el hombre que la había tratado con respeto, que le había confiado un restaurante entero, que le había movido el corazón como nadie antes lo había hecho. Y luego pensó en el mundo oscuro que lo rodeaba, un mundo de sangre y sombra que podía tragarse a alguien como ella con el más mínimo roce. Apenas había logrado escapar de una familia que la había drenado y atormentado durante años. Había peleado toda su vida por la más mínima porción de paz. Y ahora entendía que el nuevo camino que el destino le había abierto la llevaba directo hacia un peligro mucho más aterrador que cualquier cosa que hubiera conocido antes. Una parte de ella quería darse la vuelta y correr, devolverlo todo y regresar a su vida anterior, pobre pero segura. Pero otra parte, la parte que ya había visto la soledad en los ojos de Oliver, la que ya se había conmovido por las heridas que él guardaba escondidas, no lograba alejarse. Y esa lucha entre el miedo y la fascinación, entre la razón que le advertía mantenerse lejos de él y el corazón que le susurraba que se quedara, se convirtió en una nueva forma de prisión para su alma, obligándola a admitir que había caído mucho más profundo en el mundo de Oliver Falcone de lo que jamás se había atrevido a confesar. Bon Sokolov entra en escena mientras Emma todavía luchaba con la verdad aterradora que había descubierto sobre el mundo de Oliver, en otra parte de la ciudad, dentro de un cuarto poco iluminado, escondido en las profundidades de un club nocturno cuyo verdadero dueño era conocido por muy pocos. Un hombre estudiaba las fotografías esparcidas sobre la mesa frente a él. Se llamaba Bon Sokolov, un nombre que se pronunciaba en el submundo de Chicago con casi tanta cautela como el apellido Falcone, porque era el rival de toda la vida de Oliver, el hombre que había intentado, una y otra vez, erosionar el territorio y la influencia de la familia Falcone, solo para ser detenido cada vez. Bon era más o menos de la misma edad que Oliver, pero su apariencia no podía ser más distinta. Llevaba el cabello engominado hacia atrás, y siempre tenía una sonrisa en los labios, aunque esa sonrisa nunca llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Era un hombre paciente, alguien que nunca atacaba de frente, sino que buscaba grietas, debilidades, aberturas sin vigilar por dónde entrar en silencio. Durante años, lo que más lo había frustrado era que Oliver Falcone parecía no tener ninguna debilidad. Oliver vivía solo, sin esposa, sin hijos, sin más preocupación que su trabajo y su familia, frío e intocable, como una fortaleza sin puerta. Pero ahora, extendidas sobre la mesa frente a Bon, había fotografías tomadas en secreto de una joven pequeña. Imágenes de Oliver sentado en un rincón apartado de un restaurante, con los ojos siguiéndola mientras ella trabajaba. Imágenes de los dos compartiendo cenas tarde por la noche, después de cerrar. Bon levantó una de las fotografías y estudió el rostro de Emma, y la comisura de su boca se curvó en una sonrisa siniestra.
porque después de tantos años buscando, finalmente había encontrado lo que creía que era la primera grieta en la fortaleza de su enemigo. El hombre frío e invulnerable sí tenía, después de todo, un punto vulnerable. Y ese punto vulnerable se llamaba Emma Frost. Pero lo que hacía toda la situación todavía más escalofriante, algo que ni siquiera Emma podría haber imaginado, era que el apellido Frost no le era desconocido a Bond. Hizo una pequeña señal, y uno de sus hombres dio un paso al frente y puso otro expediente sobre la mesa, lleno de registros detallados de una deuda. Una deuda con el nombre de Beckett Frost. Resultó que, meses atrás, mucho antes de que Bond supiera de la existencia de Emma o de su conexión con Oliver, las casas de apuestas clandestinas bajo su control ya se habían convertido en el lugar donde Beckett, el hermano menor de Emma, tan imprudente, había caído en ruina. Al principio, Beckett no había sido más que otro jugador desesperado, un nombre anónimo anotado en un libro de deudas. Pero cuando los hombres de Bond siguieron el rastro y descubrieron que la hermana del deudor era justamente la mujer que Oliver Falcone había empezado a vigilar tan de cerca, todo cambió. A los ojos de Bond, esa deuda aparentemente ordinaria se convirtió, de golpe, en un arma valiosa. Una cuerda que podía usar para jalar hilos invisibles desde la distancia. Se dio cuenta de que, en vez de perder el tiempo acercándose torpemente a Emma, ya tenía el mejor punto de presión posible, su propia sangre. Al apretar el nudo de la deuda de Beckett, y presionar tanto al joven como a la familia de Emma, podía atraerla a una trampa sin que ella siquiera se diera cuenta. Y a través de ella llegaría a Oliver, y encontraría la forma de derribar al enemigo que odiaba desde hacía tanto tiempo. La llamada fría, con el acento extranjero cargado, que Emma había recibido esa noche, la llamada que había plantado la primera semilla vaga de miedo dentro de ella, no había sido ninguna coincidencia. Había sido el primer movimiento, calculado con precisión, de Bond Sokolov. Se recostó en su silla y encendió un puro, el humo enroscándose hacia arriba y ocultando en parte su rostro conspirador, mientras que en su mente empezaba a tomar forma un plan oscuro. Un plan que él creía que finalmente le permitiría derrocar al imperio de la familia Falcone. Lo que ni Emma ni Oliver sabían todavía era que ya se habían empezado a apretar hilos invisibles alrededor de ellos, que el peligro ya no era algo lejano, sino que se había colado en las vidas de la gente más cercana a Emma. Y que ese submundo que ella apenas acababa de descubrir con tanto miedo ya no era una carga solo de Oliver. Se había convertido en el círculo que se cerraba cada vez más alrededor de su propia vida. La trampa se cierra. El plan de Bond Sokolov empezó a desplegarse de la manera más silenciosa y venenosa posible. No a través de ataques ruidosos, sino colándose por las grietas que ya existían en la vida de Emma. Sus hombres se acercaron a Wanda y Courtney, no con amenazas, sino con sobres gruesos de dinero y promesas dulces. Les dijeron que solo necesitaban unos pocos detalles sobre Emma, dónde vivía, cómo trabajaba, a dónde solía ir, y con quién tenía más cercanía. Y a cambio, la deuda de Beckett se extendería, tal vez incluso se reduciría, mientras la familia recibiría dinero extra para cubrir sus gastos. La parte más desgarradora, la parte que hace estremecer a cualquiera al pensarla, fue que Wanda y Courtney no dudaron mucho tiempo. Para ellas, Emma había dejado de ser una hija y una hermana menor que había que proteger desde hacía mucho. Se había convertido en poco más que una fuente de ganancias, un pozo del que podían sacar cada vez que necesitaran algo. Y ahora, cuando alguien estaba dispuesto a pagar por información sobre ella, lo vieron como una oportunidad, no como una traición. Courtney incluso chasqueó la lengua y dijo que, de todas formas, Emma le había cambiado la vida, que ahora tenía un buen trabajo y conexiones poderosas, así que compartir unos pocos detalles no podía hacerle daño, sobre todo si ayudaba a toda la familia. Se convencieron a sí mismas con esas justificaciones egoístas. Y poco a poco, cada fragmento de la vida de Emma pasó a manos de Bond, convirtiendo a su propia sangre en piezas del tablero de un enemigo al que ella nunca había conocido. Armados con la información que habían recolectado, la gente de Bond empezó a cerrar el círculo alrededor de Emma. Pero nunca le pusieron una mano encima, porque Bond entendía que el arma más aterradora no era la violencia. Era el miedo. Una mañana, cuando Emma abrió la puerta de su cuarto para salir a trabajar, encontró un sobre deslizado por debajo. No había ninguna amenaza escrita adentro, solo varias fotografías. Fotos tomadas en secreto de ella saliendo del restaurante tarde por la noche, esperando en la parada del autobús, comprando en la tienda cerca de su casa.
Cada imagen había sido capturada a una distancia tan cercana que resultaba escalofriante. Lo suficientemente cerca como para demostrar que alguien la había seguido silenciosamente en cada paso, mientras ella permanecía completamente ajena a todo. No había una sola línea escrita, ningún mensaje. Y era justamente ese silencio lo que hacía que el miedo se le colara en los huesos, porque le decía que quien estuviera detrás de todo eso no necesitaba decir nada. Solo querían que ella supiera que estaba completamente a su alcance. Los días que siguieron se convirtieron en una larga pesadilla para Emma. Empezó a sobresaltarse con cualquier sonido, a voltear a mirar por encima del hombro cada vez que caminaba por la calle, y la sensación de ojos invisibles vigilándola le quitaba cualquier posibilidad de dormir en paz. Su teléfono a veces sonaba con números desconocidos, y cada vez que contestaba, solo había silencio del otro lado, o el sonido constante de alguien respirando, o la voz familiar con el acento extranjero cargado, haciendo comentarios vagos sobre Beckett, sobre la deuda, sobre cómo su familia estaría perfectamente a salvo si ella se comportaba de manera sensata. Nunca le decían directamente qué querían. Y esa incertidumbre solo la hundía más en el pánico, porque no sabía qué se suponía que debía hacer para escapar, ni qué forma tenía exactamente la trampa que se cerraba alrededor de ella. Lo que le destrozó el corazón a Emma incluso más que el miedo fue la creciente certeza de que la gente que la seguía parecía saber demasiado sobre su horario. Detalles que solo alguien dentro de su propia familia podría haber conocido. Al principio, el pensamiento le pasó por la mente apenas un instante, pero luego fue creciendo hasta convertirse en una sospecha dolorosa, hasta que ya no pudo negar que su propia madre y su hermana podrían estar involucradas de alguna forma. Recordó el comportamiento inusualmente inquieto de las dos durante su última visita. Las preguntas casuales que le habían hecho sobre su nuevo puesto. Y una pieza cruel tras otra empezó a encajar. Emma se acurrucó en el rincón de su cuarto, abrazándose las rodillas, y esta vez ya no pudo contener las lágrimas. No lloraba por miedo a los desconocidos de afuera. Lloraba porque el dolor venía de la gente que compartía su sangre. La gente que se suponía debía ser su último refugio en este mundo. Emma rompe con Oliver mientras la tormenta a su alrededor se volvía cada vez más violenta con cada hora que pasaba. El miedo que se había ido acumulando dentro de Emma durante días finalmente la llevó al límite. Y una noche, cuando Oliver pasó por el restaurante como solía hacerlo, ella ya no pudo quedarse callada. Esperó hasta que el último empleado se hubiera ido a casa, y entonces puso las fotografías que había recibido sobre la mesa frente a él, las manos temblando con una mezcla enredada de miedo y furia. Le preguntó si sabía qué eran esas fotos, y antes de que él tuviera oportunidad de responder, dejó salir todo lo que había estado guardando dentro de ella durante tanto tiempo. Le dijo que, desde el momento en que había entrado en su mundo, su vida no había conocido ni un solo instante de paz, que la habían seguido, amenazado, rodeado de gente cuyos rostros ni siquiera conocía, y todo porque se había involucrado con él. La voz se le quebró al decir que jamás había pedido nada, que nunca había soñado con cambiar su vida ni entrar en ese mundo reluciente manchado de sangre, que lo único que siempre había querido era una existencia tranquila, la oportunidad de ganarse la vida honestamente y dormir en paz cada noche sin despertarse aterrada con cada ruido afuera de su puerta. Oliver se quedó en silencio mientras ella hablaba, el rostro ensombreciéndose, y cuando intentó explicarle que la protegería, que no dejaría que nadie le hiciera daño, esas mismas palabras solo parecieron echarle más leña al fuego. Emma soltó una risa amarga y le dijo que no necesitaba protección, porque nunca hubiera necesitado protección si él no la hubiera arrastrado a ese caos desde el principio. Le dijo que él estaba acostumbrado a vivir en un mundo donde cada problema se resolvía con poder y miedo. Pero ella no. Ella venía de otro lugar, y no podía, no quería, formar parte de esa oscuridad. Por primera vez en su vida, Oliver Falcone, el hombre al que toda una ciudad le temía, se encontró frente a alguien para quien toda su riqueza y todo su poder no significaban nada. Porque lo que ella necesitaba era algo que él no podía darle. Y lo que ella temía era exactamente el hombre que él era. Trató de acercarse más, la voz suavizándose hasta sonar casi suplicante, de una manera en que jamás le había hablado a nadie antes, diciéndole que nunca había querido que sufriera nada de esto, que ella significaba para él más de lo que jamás se había atrevido a admitir. Pero Emma negó con la cabeza mientras las lágrimas le corrían por el rostro. Y dijo que tal vez ese era el verdadero problema, que ella también había dejado que su corazón respondiera a él, y que era justo por eso que tenía que irse.
Si se quedaba, perdería la persona que era, se iría entumeciendo poco a poco frente a un mundo que despreciaba. Y prefería soportar el dolor de alejarse antes que perderse a sí misma quedándose. Le dijo que necesitaba una vida que ella misma pudiera controlar. No una vida en la que solo existiera como la debilidad de un hombre poderoso. Un peón en un juego que jamás había elegido jugar. Esas no eran las palabras de una mujer débil huyendo en pánico. Eran la decisión clara y valiente de alguien lo suficientemente fuerte como para poner su dignidad y la paz de su propia alma por encima de un amor que crecía cada día más. Lo suficientemente fuerte como para renunciar a lo que tantos otros hubieran sacrificado todo por poseer. Puso la llave del restaurante sobre la mesa, dejando ir la responsabilidad que la familia Falcone le había confiado, y le dijo que lo sentía, que estaba agradecida por todo lo que habían hecho por ella, pero que tenía que irse. Después se dio la vuelta y salió por las puertas de Rosalins, dejando atrás el mundo que se había abierto frente a ella como un sueño, solo para convertirse en pesadilla. Mientras el hombre poderoso se quedaba solo en el restaurante vacío, Oliver permaneció ahí un largo rato después de que la pequeña figura de Emma desapareciera de su vista. Y por primera vez en muchos años sintió algo que creía haber perdido hacía mucho tiempo: miedo. No miedo a un enemigo, ni a la muerte, sino miedo a perder a otro ser humano. En ese cuarto vacío, rodeado de silencio, Oliver Falcone finalmente se vio obligado a admitir la verdad que había evitado durante tanto tiempo, que amaba a Emma Frost profunda y desesperadamente, y que el mismo mundo que él había construido, el mundo de poder del que alguna vez se había sentido orgulloso, se había convertido ahora en el muro que lo separaba de la única mujer que había logrado hacer latir de nuevo su corazón congelado. Emma encuentra a Beckett después de salir de Rosalins. Emma no volvió a su cuarto de inmediato, porque en medio de todo ese dolor y ese miedo, había algo que seguía atormentándola sin descanso: Beckett. Aunque su madre y su hermana la hubieran dado la espalda, aunque su hermano menor la hubiera decepcionado incontables veces, ella no podía dejar de preocuparse por el niño que había cargado en brazos desde que era un bebé. Recordó las llamadas que mencionaban la deuda, la forma en que el nombre de Beckett se repetía una y otra vez como advertencia. Y decidió que tenía que descubrir la verdad. Que tenía que saber dónde estaba realmente su hermano y en qué se había metido. Usando los pocos fragmentos de información que había logrado reunir de conversaciones con gente que había conocido, a Beckett lo rastreó hasta un edificio en ruinas en las afueras de la ciudad, un lugar tan aislado y silencioso que le provocó un escalofrío. Después de preguntar una y otra vez, luchando contra su propio miedo, finalmente encontró el lugar donde tenían retenido a su hermano, y lo que vio la dejó con el corazón encogido. Beckett estaba sentado dentro de un cuarto miserable, el rostro mucho más demacrado de lo que lo había visto la última vez, los ojos hundidos por la falta de sueño y el terror. No estaba en un hospital como su madre y su hermana habían dicho. Lo tenían confinado, vigilado, sin libertad para ir y venir. Cuando vio a su hermana parada en la puerta, la primera reacción de Beckett no fue alivio, sino puro pánico. Se levantó de golpe, y con voz temblorosa, le exigió que le dijera por qué había ido, diciéndole que tenía que irse de inmediato, que eso era exactamente lo que ellos querían. Emma se quedó desconcertada. Y entonces, en ese cuarto estrecho, entre lágrimas de remordimiento, Beckett le contó toda la verdad. Confesó que había cometido un error, que había actuado sin pensar y había caído en el juego, que se había dejado arrastrar cada vez más profundo en casinos clandestinos hasta que su deuda creció más allá de lo que jamás podría pagar. Pero la verdad más importante, la que se apuró a revelarle, era que hacía tiempo se había dado cuenta de su error y había intentado detenerse. Había buscado cada forma posible de escapar de ese pantano, había luchado por pagar la deuda poco a poco, y había tratado de alejarse de la gente que lo había arrastrado a todo eso. Precisamente por haber intentado alejarse era que lo habían confinado, no porque quisieran el dinero, porque él ya había entendido que en realidad nunca les había importado la deuda. Ahogándose entre palabras, Beckett dijo que solo después había entendido su verdadero propósito, que él simplemente había sido carnada, colocada de antemano, que su deuda no era más que una excusa, y que la persona a la que en realidad habían apuntado desde el principio era Emma. Le explicó que había escuchado por accidente a los hombres que lo vigilaban hablando entre ellos, que había alguien poderoso detrás de todo, alguien que pretendía usar a Beckett y a toda la familia para controlar a su hermana, convertirla en una pieza en un tablero diseñado para derribar a un hombre cuyo nombre Beckett apenas había escuchado de pasada. En ese momento, Beckett se derrumbó y lloró como un niño.
Tomó la mano de su hermana y le suplicó que lo perdonara por cada error que había cometido. Se disculpó por haberla arrastrado al peligro, y le rogó que corriera lo más lejos posible para salvarse antes de que fuera demasiado tarde. Le dijo que él no valía el riesgo, que estaba dispuesto a soportar cada consecuencia de lo que había hecho, con tal de que ella estuviera a salvo. En ese momento, Emma miró a su hermano menor temblando, y el corazón se le llenó de agonía y una compasión inmensa. Beckett no era calculador ni cruel como su madre y su hermana. Era simplemente un joven tonto que había cometido un error terrible y ahora pagaba un precio devastador por ello. Pero, en medio de toda esa ruina, todavía conservaba una conciencia. Todavía sentía remordimiento, y sobre todo, todavía amaba a su hermana lo suficiente como para poner su seguridad por encima de su propia vida. Ese descubrimiento hizo que Emma entendiera algo doloroso pero extrañamente reconfortante, que la gente no se vuelve igual solo por compartir la misma sangre, y que incluso dentro de una familia que la había herido tan profundo, un corazón todavía no se había vuelto por completo frío. Abrazó a su hermano con fuerza mientras sus lágrimas se mezclaban. Y en ese momento entendió que no podía abandonar a Beckett. No podía darse la vuelta y huir sola, como él le suplicaba que hiciera. Pero también entendió que no podía enfrentar sola ese poder oscuro que lo rodeaba. Que, para salvar a su hermano y salvarse a sí misma, tendría que enfrentar la misma verdad de la que apenas había intentado escapar, y quizás buscar a la única persona en el mundo lo suficientemente poderosa como para plantarle cara a esa oscuridad. De vuelta con Oliver dejando de lado su orgullo y su propio miedo, Emma fue a buscar a Oliver, no porque tuviera intención de volver con él, sino porque entendía que era la única persona con suficiente poder para ayudarla a rescatar a Beckett de la oscuridad que lo rodeaba. Cuando le contó todo lo que había descubierto, donde tenían retenido a su hermano, lo que Beckett le había revelado, y la figura poderosa y oculta detrás de todo, el rostro de Oliver se ensombreció, y apareció en sus ojos algo que ella nunca antes había visto. Una frialdad mortal mezclada con remordimiento, porque entendió de inmediato que su presencia en la vida de ella la había convertido en un blanco. No dijo mucho. Solo le prometió, en voz baja, que traería a Beckett a salvo, y que esta vez lo haría a la manera de ella, sin violencia. Esa misma noche, Oliver llamó a Gideon Mars, y una maquinaria entera y silenciosa se puso en marcha. En lugar de enviar hombres armados a irrumpir en el lugar, como le pedía su primer instinto, Oliver eligió otro camino, uno que la misma Emma le había sembrado en la mente a través de sus conversaciones anteriores: dejar que la justicia y la ley hicieran el trabajo para el que estaban hechas. Sabía perfectamente que Bon Sokolov estaba detrás de todo, su rival de siempre. Y también sabía que a un hombre como Bon no se le podía vencer con una simple confrontación, porque era demasiado astuto y siempre encontraba la forma de escaparse de cada trampa. Así que Oliver decidió atacar el punto débil fatal de Bon, el imperio de préstamos abusivos y casas de apuestas clandestinas que usaba para atar a tanta gente, igual que había atado a Beckett. Gideon y el equipo de Oliver se movieron en silencio, rastreando cada canal financiero, reuniendo pruebas de tasas de interés aplastantes, libros de cuentas con los nombres de los deudores, y testimonios de víctimas a las que Bon había amenazado y empujado a la desesperación. Trabajaron durante días y noches sin descanso, uniendo cada pieza de evidencia con cuidado meticuloso y en total secreto, hasta que Oliver tuvo en sus manos un caso lo suficientemente sólido como para enterrar a Bon Sokolov, no en una guerra entre dos poderes criminales, sino frente a un tribunal. Entonces Oliver hizo algo que rara vez consideraban los hombres de su mundo. Se aseguró de que todo el expediente llegara a manos de un fiscal federal que llevaba años queriendo desarticular la red criminal de Bon, pero que nunca había tenido suficientes pruebas para actuar. Una vez que cada pieza estuvo exactamente donde debía estar, Oliver finalmente decidió enfrentarse a su enemigo directamente. El encuentro se llevó a cabo en una bodega abandonada en las profundidades del distrito industrial, a donde Bon había hecho llevar a Oliver después de aceptar su solicitud de reunirse, sin duda creyendo que finalmente había forzado a su rival a una posición de debilidad. Pero cuando Oliver entró con paso firme, sin el más mínimo rastro de miedo en los ojos, Bon empezó a sospechar que algo andaba mal. Oliver no había ido a rogar ni a negociar por la seguridad de Emma y Beckett, como Bon esperaba. En su lugar, puso sobre la vieja mesa en el centro de la bodega una copia del expediente, y con una voz tan calmada que resultaba escalofriante, le dijo a Bon que cada pieza de evidencia dentro de ese expediente, suficiente para tenerlo en prisión el resto de su vida, ya estaba en manos de investigadores federales.
Le dijo que, con una sola señal de su parte, o si algo le pasaba a él, a Emma, a Beckett, o a cualquiera que le importara, el caso avanzaría de inmediato. El imperio entero de Bond se vendría abajo, y los cargos en su contra se acumularían sin escapatoria. La sonrisa confiada que siempre descansaba en el rostro de Bond se congeló, porque entendió que lo habían acorralado de una forma que jamás había imaginado. No con armas ni con puños, sino con las mismas leyes que siempre había despreciado. Oliver le dio dos opciones claras: podía liberar a Beckett de inmediato, dejar en paz a Emma y a su familia, y desaparecer de la ciudad para siempre. O podía quedarse y enfrentar a los agentes federales que solo esperaban la orden para actuar. El aire dentro de la bodega se volvió denso, tenso como una cuerda a punto de romperse, mientras dos de los hombres más poderosos del submundo se enfrentaban cara a cara. Y esta vez, la ventaja no le pertenecía al hombre con más soldados o más armas. Le pertenecía al hombre que había aprendido a usar la inteligencia y la ley para convertir su debilidad en fortaleza, convirtiendo la fe de Emma en la justicia en el arma más afilada que jamás había sostenido. Bon Sokolov, acorralado y sin salida, cometió el último error fatal de un hombre acostumbrado a ganar. Creyó que todavía tenía una salida. Soltó una risa fría, trató de aparentar calma, y desafió a Oliver, diciéndole que estaba faroleando, que no había forma de que un jefe criminal como él fuera a cooperar con las autoridades federales, la misma institución que ambos despreciaban. Pero mientras Bond seguía hablando con esa confianza arrogante, de pronto estalló afuera de la bodega el rugido de varios motores, seguido de haces de luz atravesando las rendijas de las viejas paredes metálicas. Y luego se escucharon las voces autoritarias de los agentes federales, ordenando a todos que se rindieran. El rostro de Bond se quedó sin color al darse cuenta de que la advertencia de Oliver no había sido una amenaza vacía. En medio del caos que siguió, Oliver solo dio unos pasos hacia atrás con una calma perfecta, porque lo había planeado todo, organizando la redada exactamente para ese momento, convirtiendo una reunión que parecía una trampa para él en una trampa que se cerraba alrededor del hombre que la había planeado. Los hombres de Bond buscaron desesperadamente una salida, pero ya era demasiado tarde. Toda la bodega estaba rodeada. Y en cuestión de minutos, los mismos hombres que habían caminado con arrogancia apenas unos momentos antes fueron sometidos. Bon Sokolov, el hombre que había sembrado el miedo en el submundo de la ciudad durante años, el hombre que había usado la deuda y las amenazas para esclavizar a incontables personas, finalmente fue sacado de la bodega esposado, el rostro retorcido de rabia e impotencia, los ojos inyectados en sangre clavados en Oliver con el odio de un hombre que acababa de darse cuenta de que había perdido por completo el juego que creía dominar mejor que nadie. Todo el imperio de préstamos abusivos y casinos clandestinos que había pasado años construyendo se convertía ahora en la evidencia más poderosa en su contra, sepultándolo bajo un cargo criminal tras otro, mientras las puertas de la cárcel que él mismo había usado para aterrorizar a otros ahora se abrían, esperándolo a él. El rescate de Beckett mientras se llevaba a cabo la redada. Gideon Mars y varios hombres de Oliver siguieron la información que Emma les había dado y llegaron rápidamente al edificio donde tenían retenido a Beckett. Ninguno de los guardias se atrevió a interponerse una vez que la noticia de la caída de Bond empezó a esparcirse, y la puerta de ese cuarto miserable fue derribada. Después de tantos días viviendo en el miedo y la desesperación, Beckett al principio retrocedió, creyendo que sus captores habían vuelto. Pero cuando entendió que lo habían liberado, y que la pesadilla por fin había terminado, las rodillas casi le fallaron por el peso del alivio. Lo sacaron afuera, y respiró el aire de la libertad que había creído que jamás volvería a sentir. Y lo primero que preguntó no fue si él estaba a salvo, sino si su hermana estaba bien. Cuando el auto que traía a Beckett llegó y él bajó, Emma ya lo estaba esperando. Y en el momento en que hermano y hermana se vieron, cada barrera, cada herida, cada error del pasado pareció disolverse. Emma corrió hacia él y lo envolvió en sus brazos. Y esta vez, sus lágrimas no caían de dolor ni de miedo, sino de un alivio abrumador. La sensación de alguien que por fin se libera del peso aplastante que había cargado sobre los hombros durante tantos días. Lo abrazó fuerte, como si temiera que pudiera desaparecer otra vez si lo soltaba, y él se aferró a ella también, repitiendo sus disculpas entre sollozos. Oliver observaba la reunión, parado en silencio a una distancia respetuosa, y algo completamente distinto apareció en esos ojos acostumbrados desde hacía tanto a la frialdad, una ternura silenciosa, porque entendió que lo que le había dado a Emma no era dinero ni poder, sino lo más precioso que ella siempre había anhelado,
paz, y la reunión con el hermano que amaba. No había resuelto el asunto a su manera de antes. No había dejado sangre y terror a su paso. En cambio, había elegido el camino que ella le había mostrado, el camino de la justicia. Y, por primera vez en su vida, sintió un tipo de satisfacción que nunca antes había conocido. No la satisfacción de un vencedor aplastando a un enemigo, sino la calidez tranquila de un hombre que había protegido lo que más atesoraba. La tormenta oscura había pasado. El peligro que los había acechado durante tanto tiempo por fin había sido eliminado. Y en medio del reencuentro y las lágrimas de felicidad, un capítulo turbulento en la vida de Emma llegaba a su fin, abriendo paso a todo lo que todavía quedaba sin resolver entre ella y el hombre que, en silencio, había empezado a cambiar por ella. El último intento de Wanda y Courel, y la gente suele decir que quienes se acostumbran a drenar a otros nunca se detienen mientras todavía haya algo que sacar. Y esa verdad se demostró apenas unos días después de que liberaran a Beckett. Completamente ajenas a lo que en realidad había pasado, o tal vez muy conscientes de todo y decidiendo ignorarlo, Wanda y Courel volvieron a buscar a Emma, esta vez con una actuación todavía más descarada que antes. Presentaron un supuesto acuerdo de deuda falsificado con la firma de Beckett, llorando dramáticamente mientras afirmaban que unos peligrosos prestamistas amenazaban con destruir a la familia. Y le exigieron a Emma que usara su nuevo puesto para entregarles de inmediato una suma enorme para limpiar el nombre de su hermano. Actuaron toda la escena con lágrimas y las acusaciones de siempre, seguras de que, como siempre, Emma cedería y abriría la cartera. Pero esta vez todo fue diferente. Justo cuando la voz de Wanda llegaba a su punto más dramático, Oliver salió de detrás de ellas, con la postura serena y la mirada afilada y fría, y su aparición dejó a las dos mujeres en un silencio abrupto. Con una voz profunda y medida, cargada de un peso innegable, expuso todo su engaño. Les dijo que Beckett no se estaba muriendo en absoluto, que estaba sano y a salvo, que él mismo lo había sacado del cautiverio, y que conocía cada detalle de cómo ellas, la propia madre y hermana de Emma, habían vendido información sobre ella al enemigo a cambio de dinero, poniéndola en grave peligro. El rostro de Wanda y Courel se quedó sin color mientras escuchaban, porque entendieron que esta vez no estaban frente a la Emma confiada y de buen corazón a la que siempre habían manipulado, sino frente a un hombre que tenía pruebas de cada cosa deshonesta que habían hecho. Oliver les dijo, sin rodeos, que a partir de ese momento, si volvían a intentar acosar, amenazar o explotar a Emma, todo lo que habían hecho, incluyendo su colaboración con la gente de Bond, sería entregado a las autoridades, y responderían legalmente por sus actos. No alzó la voz. No las amenazó con violencia. Simplemente les puso enfrente las consecuencias legales que enfrentarían, y eso solo bastó para destruir el arma de la obligación familiar que habían usado durante años para controlarla. Sin nada más con que negociar, y sin lágrimas capaces de sostener la actuación, Wanda y Courel se retiraron con la humillación de quienes han sido descubiertas en su verdadero rostro. Y por primera vez en su vida, Emma se sintió genuinamente libre de la cadena invisible que se había apretado alrededor de ella durante tantos años. Emma habla con el corazón cuando solo quedaron ella y Oliver. Emma se volteó hacia él y le dijo las palabras que había cargado dentro por tanto tiempo, no con enojo, sino con honestidad. Le agradeció todo lo que había hecho por ella y por Beckett. Pero también le dijo, directamente, que la gratitud no podía borrar el miedo que sentía por dentro. Le dijo que había pasado toda su vida viviendo en la incertidumbre, y que lo que más deseaba no era que alguien la protegiera, sino vivir una vida que ella misma pudiera gobernar. Una vida construida sobre el respeto, no sobre el miedo. Una vida sin sangre ni violencia. Lo miró directo a los ojos y le dijo que no podía amarlo, que no podía quedarse a su lado viviendo constantemente con el miedo de perderlo al día siguiente. Que, si alguna vez existía un futuro entre ellos, tenía que ser un futuro en el que ella no estuviera obligada a vivir en un mundo de oscuridad. Oliver escuchó cada palabra, y en lugar de discutir o hacer promesas vacías, se quedó en silencio un largo rato. Luego le dijo algo que jamás pensó que se atrevería a decir, que había decidido retirarse por completo de la parte oscura de su imperio. Que dedicaría el resto de su vida a reconstruir todo por un camino honesto, conservando solo la cadena de restaurantes y los negocios legítimos que sus padres alguna vez habían soñado con crear. Le dijo que ella no le había exigido que cambiara, pero que le había mostrado otra forma de vivir, una que valía la pena elegir, que su bondad y su compasión habían logrado lo que ningún enemigo ni amenaza jamás había conseguido.
Lo habían hecho querer salvarse a sí mismo. En ese momento, Rosalind se acercó y tomó la mano de Emma, y le contó en voz baja la razón más profunda por la que Arthur y ella se habían disfrazado de mendigos. Le explicó que, después de toda una vida siendo testigos de los lados más oscuros de la riqueza y el poder, poco a poco habían perdido la fe en la bondad humana. Habían empezado a preguntarse si todavía existía alguien en el mundo capaz de tratar a otra persona con amabilidad sin esperar nada a cambio. Y, en su desesperación, habían salido a buscar la respuesta. Rosalind miró a Emma con los ojos brillando de lágrimas y le dijo que ella, la joven pobre que se había arrodillado a limpiar las manchas de una desconocida anciana, había restaurado esa fe, había reavivado en ellos la llama de esperanza que creían apagada para siempre. Meses después, unos meses más tarde, cuando el invierno brutal de Chicago finalmente dio paso a días más cálidos, Rosalind se había tomado una apariencia completamente nueva. No en su decoración ni en su menú, sino en el espíritu mismo que parecía irradiar desde adentro. Bajo la dirección de Emma, Rosalind dejó de ser un lugar frío reservado solo para gente con dinero, y se convirtió en un sitio donde cada persona que cruzaba la puerta era recibida con el mismo respeto. Y de lo que más se hablaba no era de la comida exquisita, sino de una mesa especial que siempre quedaba disponible cada noche. Una mesa gratuita para gente en dificultades, para los que no tenían hogar, para los que habían perdido el rumbo, para que pudieran tener una comida decente y un lugar cálido donde sentarse sin que nadie los mirara con desprecio. En esa mesa, Emma siempre se aseguraba de que hubiera una botella de agua y algunas galletas esperando, tal como las había cargado ella misma durante toda su vida. El hábito de alguien que alguna vez conoció el sabor del hambre, y entendió que hasta el gesto más pequeño podía llevarle calidez a un alma entera. Beckett, después de todos sus errores y sus caídas, empezó de verdad de nuevo. Pidió trabajo en el restaurante, empezando por las tareas más humildes, enfrentando cada una con gratitud y humildad, reparando poco a poco lo que había hecho, y reconstruyendo el lazo con la hermana que no lo había abandonado cuando estaba en su punto más bajo. Oliver también cumplió su promesa, retirándose poco a poco de las partes más oscuras de su antiguo imperio para dedicarse a reconstruir todo por un camino honesto, tal como sus padres alguna vez habían soñado. La propuesta entonces, una noche, después de que los últimos clientes se hubieran ido a casa y el restaurante quedara bajo el brillo suave de sus luces, Oliver finalmente hizo lo que había cargado en el corazón durante tanto tiempo. En medio de Rosalind's, en el mismo lugar donde había visto por primera vez a Emma arrodillada, limpiando las manchas del cabello de su madre, donde las vidas de dos personas de mundos completamente distintos se habían cruzado por casualidad, se dejó caer sobre una rodilla frente a ella. No hubo ninguna demostración de poder, ninguna actuación extravagante. Solo un hombre que alguna vez fue frío y temido, parado frente a la mujer que le había cambiado la vida entera. Ofreciéndole nada más que sinceridad completa, le dijo que ella le había enseñado que la verdadera fuerza no está en el miedo que una persona pueda sembrar, sino en la bondad que está dispuesta a dar, que ella lo había hecho querer convertirse en un hombre mejor, y que le estaba pidiendo que le permitiera pasar el resto de su vida a su lado. No como un hombre poderoso protegiendo a alguien más débil, sino como dos iguales construyendo juntos una vida honesta. Con lágrimas brillándole en los ojos, Emma miró al hombre arrodillado frente a ella. El hombre que había elegido dejar atrás todo un mundo de oscuridad para volverse digno de su amor. Y entendió que estaba diciendo que si no porque él fuera rico o poderoso, sino porque había tenido el valor de elegir la mejor versión de sí mismo. Hizo un pequeño gesto con la cabeza, y en ese momento, bajo las miradas cálidas y llenas de amor de Arthur, Rosalind, Beckett, y el viejo chef Walter Boyd, un nuevo capítulo de sus vidas comenzó oficialmente. Un capítulo escrito no en sangre ni en lágrimas, sino en bondad y esperanza. Cierre. Algunas personas nacen como hierba silvestre al borde del camino, pisoteadas, olvidadas, criadas en la carencia, tocadas apenas por la luz del sol. Y aún así, el destino puede ser gentil a su propia manera misteriosa. Porque mientras un corazón humano siga guardando bondad y esperanza, la luz siempre encontrará su camino, como una promesa que nunca llega demasiado tarde. Y a veces, el acto de compasión más pequeño tiene el poder suficiente para hacer florecer un jardín entero cuando todos creían que ya se había marchitado para siempre. La historia de Emma nos recuerda que la dignidad de una persona jamás se mide por la cantidad de dinero en su bolsillo ni por la ropa que lleva puesta. Que la forma en que tratamos a quienes no pueden ofrecernos nada a cambio revela quiénes somos en realidad. Y que la bondad que se da sin calcular,
sin importar lo pequeña que sea, puede crear milagros que jamás hubiéramos imaginado, cambiando no solo la vida de quien la recibe, sino a veces salvando el alma de quien la entrega. Si esta historia tocó tu corazón, por favor suscríbete a nuestro canal, dale like a este vídeo, y compártelo para que puedas escuchar muchas más historias significativas y conmovedoras cada día. ¿Cómo te hace sentir la historia de Emma y qué te recuerda de tu propia vida? ¿Alguna vez has sido testigo, o has ofrecido, un pequeño acto de bondad que se quedó grabado en tu corazón para siempre? Nos encantaría escuchar tus sentimientos más profundos. Así que no dudes en dejar un comentario compartiendo tu historia y tus pensamientos, porque tal vez tus palabras se conviertan en una fuente de aliento y luz para alguien que las necesita desesperadamente. Gracias de todo corazón por acompañarnos hasta este último momento. Y les deseamos a todos los que están viendo este vídeo una salud duradera, una vida llena de alegría cada día, y un corazón que siempre esté en paz. Adiós, y nos vemos en el próximo vídeo.